8. Los frailes. Desde la independencia, la cuestión palpitante en México ha sido: ¿qué ocurre con la Iglesia? En el conflicto fundamental entre los elementos tradicionales católicos y los movimientos republicanos, que derivan originalmente del jacobismo de la Revolución Francesa, la jerarquía ha insistido siempre en una autonomía de la Iglesia en todo lo que considera de su espacial competencia, a saber, la enseñanza primaria, el derecho más aún, la necesidad de conservar su antigua posición como única institución religiosa del país. El derecho, o de nuevo la necesidad de ser el único juez de las calidades del clero, el privilegio de juzgar todo acto delictuoso cometido por alguno de los miembros, y finalmente el derecho de poseer bienes raíces. Su inflexibilidad en la defensa de estos derechos y privilegios han sido el origen de los conflictos más amargos y sangrientos por la República, la sanción divina contra la soberanía popular. En el fondo, es la lucha del régimen colonial que pervive en la Iglesia con su tradición autoritaria y clerical, con fundamento último en un sistema de castas. Es el fin, la lucha por sobrevivir en un mundo hostil del liberalismo burgués y más recientemente en las convicciones ateas que los gobiernos mexicanos contemporáneos llevan a cuestas y de las cuales, como el viejo del mar, no pueden sacudirse. Comparadas con esta, todas las demás cuestiones políticas son tortas y pan pintado, como dicen los españoles. No hay frase de la vida mexicana que no esté profundamente afectada por esta cuestión. Ambos adversarios se lanzan mutuamente las más incendiarias invectivas. El contenido emocional de la contienda es tan intenso que parece improbable si no imposible, un compromiso duradero o una solución definitiva. Del lado de la Iglesia están los elementos conservadores, el clero, claro está, los hacedores grandes y pequeños, sobre todo en las partes del país más antiguamente colonizadas por los españoles, por ejemplo, el Bajío de Guanajuato, Michoacán y Jalisco, y las ciudades de Puebla y Oaxaca. Gran parte de los comerciantes y hombres de negocios, y lo que es más importante, las mujeres y sus familias, buena parte de los campesinos, indios o mestizos, y en general gran número de creyentes inclasificables. La Iglesia es especialmente fuerte en las zonas rurales y en las capitales y pueblos de la provincia. Del otro lado está el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que ha cambiado su nombre un par de veces, pero no de naturaleza. Su fuerza reside principalmente en las organizaciones obreras y en el movimiento agrario, en las vastas burocracias federales y provinciales, y en el ejército nacional. Pero estos organismos están dirigidos y fraccionados por multitud de intereses en conflicto. Esto, no obstante, el PRI, o sea, el gobierno federal, domina a todos, gracias a su eficaz organización y a su inmensa fuerza de la tesorería nacional. No sé cuál pudiera ser la solución, si la hay, del largo conflicto entre la Iglesia y el Estado, pero entre tanto, quizás sea lo mejor entender la índole de la influencia que aquella ejerce sobre el pueblo y el origen de esta influencia. La lucha por la supervivencia está hoy en manos del clero secular, cuya historia será el tema de otro capítulo. Pero en el siglo XVI, los seculares no eran el elemento más numeroso ni el más poderoso del clero. En España, las órdenes mendicantes de San Francisco y Santo Domingo ocupaban desde el siglo XIII un lugar especial y privilegiado. Organizadas como corporaciones semi-autónomas, vivían bajo reglas propias y no debían obediencia directa, por lo menos hasta la época de Isabel la Católica, sino a sus generales en Roma. En el ámbito del nuevo absolutismo español constituían una anomalía, pues cuando el clero secular cayó bajo las dependencias de la corona, se hizo patente la utilidad de las órdenes regulares.
La relativa a la libertad que éstas disfrutaban respecto de la censura las convirtió en el refugio de las más finas inteligencias del país, hombres que se sentían libres y creían obligación cristiana criticar todo aquello que no aprobaban, incluso los actos de los monarcas. Eran los últimos que gozaban de tal privilegio, y aprovechándose de él, ejercieron poderosa influencia en la historia de España y de América, mucho mayor que la presumible en razón de su escaso número. Los mendicantes habían ocupado y ocupaban aún los más altos puestos del Estado. El consejero más estimado de Isabel la Católica era un franciscano, el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, uno de los grandes estadistas que haya tenido España en cualquier época. El personaje a quien la reina confió la importante tarea de forzar a los moros y judíos a entrar en el cielo cristiano, mientras que quebrantaba su voluntad de resistir, fue Tomás de Torquemada, dominico rígido y farisaico, cuya inquisición captó la horrorizada imaginación del mundo. Los primeros obispos enviados a la Nueva España fueron Fray Julián Garcés, obispo de Tlaxcala, dominico, y Fray Juan Zumarraga, obispo de México, franciscano, grandes hombres los dos, en todos los aspectos. La grandiosa reforma de la estructura política de las Indias, consecuente de las llamadas nuevas leyes, fue obra de Fray Bartolomé de las Casas, también dominico, la figura más discutida del siglo. Los fundadores de las dos órdenes fueron hombres de opuesto carácter. Santo Domingo fue la personificación del legalismo. Su dios era el dios de la ley y pobre del que la violara. Fue Santo Domingo quien acompañó al feroz cruzado Simón de Montfort contra los herejes albigenses, y quien fundó para la redención de estos la terrible Inquisición papal, 1229. El dios de San Francisco era el dios de la caridad. Para él, el hombre era una criatura débil y desorientada, a quien debía de conducir o forzar por las sendas de la rectitud, y cuyas infinitas faltas serían fácilmente perdonadas por su misericordioso Creador. Los miembros de las dos órdenes reflejaban las discreciones entre sus fundadores. Los dominicos aplicaban su extraordinario talento legal a edificar la ciudad de Dios en el Nuevo Mundo. Sus planos fueron trazados en conocimiento de los problemas que había que resolver y con frecuencia en oposición de la naturaleza humana, como hemos visto en el caso de las nuevas leyes de 1542. No obstante, la legalización humanitaria del Consejo de Indias fue obra suya, basándose en el noble concepto de que los indios eran inocentes de Dios que habían de ser protegidos contra los abusos de esta vida y salvados de la condenación en la otra. Los franciscanos, a su vez, aunque convencidos de que Dios había elegido su orden para fundar su reino milenario en el Nuevo Mundo, fueron eclécticos en sus métodos. El descubrimiento de las Indias fue para ellos el cumplimiento de la visión apocalíptica de San Juan, según la cual toda la humanidad sería admitida en el seno de Jesucristo. Trabajaron con suma diligencia, creyendo que el segundo advenimiento estaba cerca. La prodigiosa energía nacida de esta convicción subsistía aún a finales del período colonial, cuando emprendieron la conquista espiritual de la frontera del norte, y se manifiesta bien en la fundación de las misiones de California por el padre franciscano Junipero Serra. Los franciscanos, al mismo tiempo, eran hombres prácticos, quizá un tanto desdeñosos de las formas legales y proclives a la acción directa. Ejemplo de tal actitud es la disputa entre el obispo Zumárraga y Nuño de Guzmán, una verdadera batalla campal. Por tanto, fue mucha suerte para la Nueva España el que fueran misioneros franciscanos los primeros en acometer la empresa de convertir a los indios mexicanos. Su benévola humanidad, su presteza para emplear cualquier instrumento que estuviese a la mano, su incansable intervención en la protección de sus neófitos,
Su fácil régimen y su inagotable benevolencia fueron los factores que les ganaron el afecto y la veneración de los indios. Mucho más que cualquier cantidad de teología ortodoxa que hubieran empleado, aunque ponían tanta prisa en su obra evangelizadora que se les acusó de bautizar a los indios al mayor sin previa y adecuada adoctrinación. Es fácil imaginarse que otros métodos hubieran producido mejores resultados. El plan original del Consejo de Indias fue mandar simultáneamente a la Nueva España misiones de las dos grandes órdenes mendicantes. Los franciscanos fueron los primeros en ponerse en camino, no sé por qué, pero quizá porque ya desde antes los dominicos habían prácticamente monopolizado las misiones de las Antillas y los franciscanos anhelaban nivelar la cuenta. Sea como fuera, Fray Juan Lapión, franciscano confesor de Carlos V, confesor de Carlos V, y Fray Francisco de los Ángeles, general de la orden, consiguieron del Papa León X, el 25 de abril de 1521, la bula que les otorgaba el permiso para predicar a los pueblos de la Nueva España. Aún más, en el administrar más aún el de administrar todos los sacramentos, el de absolver de todas las excomuniones, el de conferir y confirmar, y en la ausencia del obispo, las órdenes eclesiásticas menores, y el de consagrar iglesias y darles sacerdotes. Finalmente, el Papa, que ningún clérigo o seglar pudiera obstaculizar en su ministerio, so pena de excomunión. Esta bula fue título constitucional de las órdenes regulares de la Nueva España. En efecto, las estableció como corporaciones feudales, semiautónomas y prácticamente independientes de las autoridades civiles. El valiente desafío del obispo de Zumárraga y los franciscanos al Nuño de Guzmán fue solo posible porque ambos estaban fuera de su alcance. La primera pequeña vanguardia de la misión franciscana llegó a Tlaxcala en 1522. De los tres frailes que la componían, el que había de ser más famoso era Fray Pedro de Gante, hermano lego de quien se decía que era su hermanastro ilegítimo del emperador. Inspirados por este gran hombre, los frailes entendieron que su más importante tarea era vencer el obstáculo de la lengua. En consecuencia, establecieron en Texcoco su primera escuela primaria, Doctrina, donde se proponían enseñar a los hijos de los indios nobles a más del evangelio, lectura, escritura, canto y uso de instrumentos musicales. Los mismos frailes estudiaban con más ahínco aún que sus discípulos. Sin embargo, no se intentó una organización formal hasta 2 años más tarde, cuando la primera gran compañía de franciscanos, los llamados 12 Apóstoles, desembarcaron en Veracruz, dirigidos por Fray Martín de Valencia. Obedeciendo a un impulso de piedad y con asombrosa intuición, los frailes, descalzos y vestidos con toscos sayales, recorrieron a pie 500 kilómetros el escabroso camino entre Veracruz y la capital. Los hombres de Cortés no hubieran sido humanos si no se hubiesen sentido tan conmovidos como los indios. Cuando los frailes llegaron a México, los conquistadores, con Cortés a la cabeza, se apretaron en torno a ellos para besar la orla de su hábito y suplicar su bendición. Allí estaba Bernal Díaz del Castillo, quien 50 años más tarde guardaba fresca en su memorial la impresionante escena. Y desde que el Cuauhtémoc y los demás caciques vinieron ir a Cortés de rodillas a besarle las manos a Fray Martín de Valencia, espantáronse en gran manera, y como vieron a los frailes descalzos y flacos, y los hábitos rotos, y no llevar caballos, sino a pie y muy amarillos, y a ver Cortés, que les tendía por ídolos o cosas como sus dioses, ansí arrodillado delante de ellos, desde entonces tomaron ejemplo todos los indios, y cuando agora vienen religiosos, les hacen aquellos recibimientos y acatos según la manera que dichos tengo. Y más digo que cuando Cortés con aquellos religiosos hablaba, que siempre tenía la gorra en la mano quitada y en todo les tenía gran acato,
y ciertamente estos buenos religiosos franciscanos hicieron mucho fruto en toda la Nueva España. Verdadera Historia, capítulo... no sé leer ese número, perdón. Estos admirables hombres, armados tan solo de benevolencia y fe, emprendieron la conquista espiritual de la Nueva España,